Hoy hablaremos de algunos conceptos principales de electricidad. Por ejemplo, hablaremos de carga eléctrica, voltaje, corriente, potencia, energía, resistencia eléctrica, conductancia y semiconductores. Carga eléctrica. Llamamos carga eléctrica a la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo. La carga eléctrica se mide en coulombs. Los átomos de un cuerpo son eléctricamente neutros, es decir, la carga negativa y la carga positiva se anulan mutuamente. Podemos cargar un cuerpo positivamente si le robamos electrones a sus átomos o podemos cargarlo negativamente en caso de que nosotros le sumemos electrones. Otro término relacionado con electricidad es voltaje. Denominamos voltaje a la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico. También se le conoce como tensión eléctrica o fuerza electromotriz. El voltaje se mide en voltios. Es un concepto fundamental tanto en electrónica como en electricidad. Es esencial para comprender cómo funcionan los dispositivos y sistemas eléctricos. El término voltio se deriva del apellido de Alejandro Volta, quien inventó la pila fotovoltaica en el siglo XVII, y esta fue la primera pila química. El otro concepto es corriente. Corriente eléctrica es el flujo de cargas de electrones a través de un material conductor. La corriente eléctrica se produce cuando se ponen en contacto dos elementos con diferencial de potencial. La intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperios. La corriente se produce en los circuitos electrónicos y es esencial para el funcionamiento de dispositivos eléctricos y electrónicos. La corriente eléctrica puede ser tanto continua o directa como alterna. La corriente continua tiene la característica de que siempre fluye en un mismo sentido, mientras que la corriente alterna cambia de dirección. Potencia. Denominamos potencia eléctrica a la cantidad de energía eléctrica que se transfiere en un determinado tiempo. La energía se mide o la potencia se mide en vatios, denominadas W, en kilovatios y megavatios. La potencia eléctrica indica la cantidad de energía que se necesita contratar. Normalmente se calcula multiplicando la corriente por la diferencia de voltaje entre la entrada y la salida de un dispositivo. Un vatio también se puede comparar con los caballos de fuerza, que se utilizan para medir la potencia de los motores. Un caballo de fuerza, en inglés HP, equivale a 746 watts o vatios. Energía. La energía eléctrica es la relación entre la corriente, el voltaje y el tiempo, y hace referencia a la tasa a la que se transforma o se transfiere la energía. La fórmula P igual B por I por T es fundamental para entender cómo se relaciona la tensión y la corriente con la potencia en un circuito eléctrico. Esta fórmula se aplica a circuitos de corriente continua, mientras que en circuitos de corriente alterna la potencia también dependerá del factor de potencia del desfase entre la tensión y la corriente. La resistencia eléctrica es la oposición que un material presenta al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega. Cada material tiene una resistencia diferente, lo que permite que la corriente pase en mayor o menor medida. Los materiales son buenos conductores si permiten que la corriente pase. Entre estos materiales tenemos el cobre y la plata. Los materiales que tienen muy alta resistencia y dificultan el paso de electrones se les considera aislantes, entre ellos la cerámica o la madera. Lo opuesto a la resistencia es conductancia, que es la propiedad eléctrica que mide qué tan fácil fluye la corriente eléctrica a través de un material o componente. Por lo tanto, es la inversa de la resistencia. A mayor resistencia habrá menor conductancia y viceversa, a mayor conductancia habrá menor resistencia. La conductancia se simboliza con la letra G mayúscula y la unidad estándar es el Siemens, representada con la letra S, que antes también era representada con la letra Mo. Y por último tenemos el término semiconductores. Este término se le da a los materiales que pueden conducir o aislar la electricidad dependiendo de las condiciones. Su conductividad eléctrica está entre la de los conductores y la de los aislantes, dependiendo de las condiciones físicas en que se encuentre. Se puede modificar las propiedades eléctricas mediante el dopado de uno de sus polos.
Son construidos a partir de materiales como el silicio, el germanio, el azufre, el boro y el cadmio. Estos son los principales conceptos que nosotros encontramos cuando hablamos de electricidad.